Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, política, filosofía y cultura. En este episodio voy a discutir el fundacionalismo clásico, los argumentos trascendentales y ciertas ideas relacionadas a este y cómo comparan realmente con los conceptos teológicos más antiguos de la humanidad, porque es mi posición de que la mayoría de los argumentos filosóficos occidentales son bastante recientes y que estas mismas ideas ya se habían discutido de maneras muy sofisticadas en culturas anteriores. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, denle a like al video si les gusta el contenido, compartan el video, den a la campanita si quieren recibir notificaciones y comenten si quieren aportar algo o si quieren sugerir algo. Así como mencioné, en el mundo de las ideas hay unos conceptos que son la base de todas las ideas. O sea, una de las preguntas principales en la filosofía es ¿de dónde deriva la autoridad o el conocimiento mismo? Eso se conoce como epistemología. La mayoría de las personas, cuando creen que saben algo o tienen una idea, usualmente no piensan de dónde se deriva esa idea. O sea, tenemos una tendencia a simplemente pensar en cosas, ya sea que las escuchamos o las aprendimos desde muy joven, y lo que hacemos es repetirlas sin necesariamente pensar cuál es el fundamento o cuál es la justificación de ese pensamiento. Esta es la razón de por qué la mayoría de las personas, si uno le aprieta las tuercas en aspectos filosóficos en un debate, se desborona porque nunca habían pensado más allá de la idea. Nunca habían considerado si la idea que estaban proponiendo tenía una justificación o no. Ese fundamento se llama epistemología. ¿De dónde deriva algo? La mayoría de nosotros basamos nuestras ideas en autoridad. O sea, nosotros hablamos de cualquier tema basado usualmente en que nos informaron esto. Lo aprendimos en algún lugar. Un maestro, un padre, un amigo nos da una información, nuestra mente entonces la acepta al nivel de raciocinio y la lógica. Así, esto me suena que es correcto. O es una confirmación de otra persona. Escuchamos a otra persona decirlo, me suena razonable, lo acepto y por lo tanto lo repito. Eso es usualmente el proceso. Es bien raro que una persona diga, yo quiero que usted me justifique lo que me está diciendo, evidencie lo que me está planteando. Porque en aspectos sociales eso es considerado desagradable. O sea, no es normal que un padre, una madre o un amigo nos diga algo y nosotros lo detengamos ahí. Primero, justifícamelo, porque es que realmente no es muy amistoso actuar de esta manera. Pero cuando estamos hablando de ideas muy importantes, ideas que definen quiénes somos, definen la existencia, definen a Dios, definen el porqué de las cosas, definen el alma, etcétera. En estas cosas es crucial hacer esa pregunta. Sin hacer esa pregunta nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces, tradicionalmente en la filosofía occidental hay tipos de epistemología. Y sin entrar en el tema, porque larguísimo, esto tomaría horas nada más discutir eso. Pero lo que quiero enfocarme es en el fundacionalismo clásico, que plantea y que es, diría yo, el más típico método epistemológico que se utiliza, porque realmente es muy lógico si uno lo piensa. Y es la idea fundacional de que a la hora de la verdad, para poder llegar a cualquier conclusión filosófica, se tiene que llegar a unas bases fundacionales, axiomáticas, de las cuales derivamos conocimiento. Así que no es suficiente simplemente decir yo creo esto por X, Y o Z, pero hay que llegar a unos puntos principales de los cuales no podemos apartarnos. Y al llegar a esa base, mediante una metodología de razón y filosófica, se llega a este punto donde están las fundaciones básicas de la idea. De ahí entonces se deriva todo lo demás. Proponentes de esta posición serían pensadores como Aristóteles, Immanuel Kant y el más famoso, diría yo, es Descartes, porque su libro, el método, es muy bueno en desengranar este concepto para tratar de llevarlo al punto más básico, que en el caso de Descartes es el famoso yo pienso y por eso existo. Yo soy porque pienso, yo soy porque existo. O el único punto básico fundacional del cual yo puedo estar seguro es de que yo existo. Esa es básicamente la idea, porque él va por un proceso negativo filosófico, o sea, negando cosas. Bueno, yo no estoy seguro de esto, yo no estoy seguro de esto, yo no estoy seguro de esto. Esto puede ser una idea que no está clara, etcétera, etcétera. Y va llegando el punto que digo, bueno, lo único que puedo estar seguro es que yo existo. Porque estoy pensando, porque lo estoy analizando, pues eso es un punto básico. De esa presuposición que yo existo,
deriva todo lo demás. En el caso de pensadores como Kant, está más o menos de acuerdo con este concepto, pero él está planteando de que es la conciencia y las ideas dentro de esta conciencia que son realmente la base. No necesariamente cómo interpretamos, porque eso ya varía, no necesariamente las condiciones y elementos, sino que el pensamiento en sí. Y otros pensadores como Heidegger van a la concepción más allá, que sería el ser en sí, Dasein, el yo. Pero claro, ese yo entonces entra en esta variedad de diferentes alternativas porque hay psicólogos que definen el yo de forma variada. Y ese es básicamente mi punto, de que esas bases fundamentales son las bases para casi todas las ideas del occidente, y muchas están basadas en conceptos del yo que derivan del cristianismo realmente. Porque el cristianismo tiene unas presuposiciones básicas de lo que es el yo. El yo es el que piensa, el que existe, el que nació. El yo usualmente está dividido entre cuerpo y alma. Originalmente había espíritu también ahí, pero ya el occidente abandona ese concepto del espíritu principalmente y se enfoca en cuerpo y alma. La mayoría de los occidentales nos criaron pensando así, que el yo son dos pedazos, cuerpo y alma. Y por eso que usualmente los occidentales tendemos a hablar de esa manera. Mi cuerpo esto, el alma esto, el cuerpo esto, el alma esto. O sea, hacen ese tipo de dualidad. Pero como yo mencioné en otro video, en Egipto está dividido en múltiples pedazos. Si vamos al texto de las pirámides, podríamos decir 6 básicos componentes. Son el Ka, el Ba, el Ak, el Ib, el Sheut, el Ren. Y hay otras partes también, pero estamos hablando, ¿verdad?, que son la esencia vital, la personalidad, el espíritu, que es la unión del corazón y la sombra y el nombre, muy importante en la concepción egipcia. Así que para el concepto metafísico egipcio, jamás y nunca se hubiera ocurrido cuando escuchaban el término el yo en simplemente cuerpo y alma. Hubieran pensado en un montón de otras categorías. Eso es un ejemplo. Ahora, hay otra forma de pensar en esto que en mi opinión es básicamente un tipo de fundacionalismo, que es el argumento trascendental, que es la misma idea de que hay unas bases fundacionales del pensamiento de las cuales todas las ideas derivan y que no se puede pensar sin tener estas bases axiomáticas. El argumento trascendental dice lo mismo, pero plantea de que hay una mente y una conciencia trascendente, o sea, Dios, de la cual se deriva todo, y sin ese concepto, sin esa divina mente, no puede existir nada y ninguna idea es posible. O sea, yo no puedo hablar de lógica, no puedo hablar de razón, no puedo hablar de filosofía, no puedo hablar de nada si no existe de forma objetiva y absoluta unas categorías trascendentes de las cuales se deriva todo. Cuando yo estoy argumentando aquí ahora mismo, estoy utilizando retórica, por ejemplo. La retórica está asumiendo de que existen categorías y conceptos que son trascendentes a las categorías y los elementos que son impermanentes o subjetivos. Yo estoy apelando a una categoría mayor, diciendo con el idioma, con la expresión de que el idioma significa algo, que tiene la capacidad de comunicar, de que existe tal cosa como la razón, de que 2 más 2 es 4 en aspectos de categorías matemáticas, y de que en la lógica es algo similar, que si una cosa es cierta, hasta otra cosa es cierta, y todo ese proceso que el fundacionalista usa para llegar al punto fundacional únicamente puede existir si existe esa categoría trascendente. Se tiene que asumir una categoría eterna, absoluta y coherente que una todas estas partes de una manera en la cual podamos comunicarnos. Muchos pensadores modernos, por ejemplo, que plantean de que no existe tal cosa como la verdad absoluta, de que la verdad no existe, de que todo es absurdo, que todo es incoherente de cierta manera y que realmente el conocimiento es imposible, o sea que el ser humano está incapacitado para conocer, que es algo que yo respeto como idea, pero el problema es que esa posición requiere creer en una categoría trascendente, porque están utilizando las categorías trascendentes para plantear de que no existe una categoría trascendente, porque si no, nada de lo que dicen podría hacer sentido. O sea, el mismo atentado de convencerme a mí de que todo es absurdo y que no existe tal cosa como el conocimiento es en sí una apelación al conocimiento. Por ende, termina en una situación irónica. Cuando las personas me dicen la verdad no existe y no se puede
nunca saber nada de forma definida. Esa declaración es un planteamiento definido de conocimiento. Ellos están haciendo una declaración absoluta, fundamentada en la idea de que existen los absolutos, que existe la capacidad de saber. Yo sé que no existe el conocimiento. Yo sé que no es posible. Eso es una ironía. El argumento trascendental dice, esa ironía está ahí porque existen unas categorías que son inevitables. La persona que dice que no existe no debería decir nada, porque inclusive hablar presupone esa posibilidad de explicar el conocimiento. Así que tenemos esas bases filosóficas. Pero yendo a la teología en la antigüedad, lo que nos damos cuenta es que al poner boca abajo un poco las categorías mismas de qué es el yo, de dónde viene el yo, modifica un poco estas posiciones. Porque, por ejemplo, en el aspecto fundacionalista, que uno está tratando de llegar a los fundamentos básicos del conocimiento, uno se da cuenta que lo que es axiomático para los pensadores occidentales presupone otras cosas. Es simplemente que ese pensador no está consciente de esto, porque para este pensador estas categorías son tan y tan fundamentales y tan básicas que ni se les ocurre cuestionarlas. O sea, no se le ocurre a Descartes pensar, ¿qué soy yo realmente? Y si yo realmente estoy pensando, yo estoy pensando en este momento para poder decir que yo soy algo, porque pienso. ¿Qué es el pensamiento? Ese punto no es coherente para un pensador occidental que ya tiene unos axiomas que ya aceptó. Pero en las categorías trascendentes, entonces es mucho más fácil llegar a ese punto. El argumento trascendental ya existía en el cristianismo antiguo, porque el cristianismo antiguo presupone unas categorías trascendentes y las lleva a la Biblia, básicamente planteando que el Dios de la Biblia, específicamente la Trinidad bíblica, es la base fundamental de todo pensamiento y que sin ese pensamiento no es posible. Esa es la posición tradicional cristiana. Los pensadores occidentales lo que están es divorciándose de esto, tratando de encontrar una justificación filosófica aparte de ese fundamento cristiano. En el Sanatana Dharma de la India, lo que la gente llama incorrectamente hinduismo, ya existían muchas escuelas filosóficas que discutían todos estos temas de forma, en mi opinión, mucho más avanzada. Que es la razón por que me enamoré de ese mundo, porque me di cuenta de que realmente los filósofos occidentales que yo estudiaba y me encantaban, realmente no estaban llegando a la médula de las cosas de la manera que estos pensadores estaban haciendo. Y hay muchos, yo eventualmente haré videos de cada uno de ellos de forma individual porque pienso que está justificado, pero un ejemplo, yendo a esta cuestión epistemológica, las ideas filosóficas teológicas que se discuten derivando los Vedas y los textos filosóficos en la India. Para dar un ejemplo que sea coherente con lo que hemos discutido en este video, categorías fundamentales que derivan de un proceso de pensamiento que poco a poco nos lleva a un punto. Están las categorías trascendentes. El lenguaje existe Dios, una mente divina, etc. Y de ahí es que derivamos cosas firmes y estables. Pero en la India hay una escuela filosófica conocida como Veda Abheda, que es una de las escuelas más antiguas filosóficas de la India, que significa unidad en diferencia. Aceptan las ideas básicas epistemológicas que hemos discutido, pero añaden la concepción de que de la conciencia de Dios mismo es que se deriva todas estas categorías, y como es la mente y la conciencia de Dios, y aceptan la noción de subjetividad de la mente de Dios. Toda nuestra existencia deriva en cierta manera de una mezcla de misterio y de paradoja, en la cual existen aspectos totalmente subjetivos y variantes, y existen elementos objetivos y firmes, pero todos están anclados realmente en la conciencia divina, porque nosotros estamos ahora mismo viviendo en el sueño de Dios. Propiamente sería una emanación de Dios que está en el océano causal, básicamente en un estado de trance, de sueño, y de ese trance y de sueño emana toda la existencia material, incluyendo las almas que entran a este océano causal, a este mundo material. Y entonces todas nuestras experiencias derivan de este sueño. Y como todos sabemos, esta concepción de sueño abre las puertas a una variedad de experiencias y de posibilidades muy sofisticadas que sí se discuten. La naturaleza del yo, este cuerpo que tengo, o a través de la reencarnación, al cambiar cuerpos, cambia nuestra concepción misma del ser. En sánscrito eso se llama sat, o existencia. Somos nosotros un ser simplemente que es un alma,
o tenemos unas categorizaciones diferentes que hace que nuestra experiencia varíe. Pero entonces dentro de todas estas categorías, la categoría trascendente, que es Dios, en sí está teniendo una experiencia, y esa experiencia en sí es la base del conocimiento. Hay un elemento claramente del argumento trascendental, pero también tiene un elemento fundacional, pero más allá tiene un elemento de misterio y de paradoja que tiene una relación a las ideas de los escépticos y muchas de estas ideas filosóficas que inclusive podrían caer en la categoría de los postmodernistas, que a mí realmente no me gustan porque pienso que es filosofía vaga, pero lo que ellos están tratando de identificar ahí es válido. Están tratando de identificar que sí existen ciertas cosas que no parecen ser muy objetivas. Y esta filosofía antigua considera eso como parte de su sistema. Y eso para mí fue lo más fascinante de descubrir, de que esta forma de categorizar y esta forma de separar y dividir no necesariamente es necesaria cuando uno ve las cosas de otra forma. Porque esa unión en división, hay un elemento paradójico ahí. Y no quiero negar de que obviamente los escolásticos católicos consideran cierto aspecto en esto porque su filosofía se basa en el misterio. Dios es un misterio que no tenemos acceso a él de forma muy fácil porque está separado de la existencia misma, porque él creó ex nihilo, de la nada, y está posicionado como una esencia simple fuera de nuestra realidad, y por lo tanto ese aspecto misterioso hace de que nosotros tenemos un problema epistemológico que en algún punto no podemos cruzar, que hay un lago, una barrera epistemológica en la cual el ser humano va a llegar a un punto que no puede pasar. Obviamente eso tiene un elemento de misterio, y filosóficamente hablando pues ya está planteando algo muy interesante ahí, que los pensadores posteriores al escolasticismo fueron influenciados por él, pero entonces abren las puertas a considerar otras cosas. Inclusive mucha gente piensa que son pensadores modernos, pero la mayoría de estos pensadores, como Nietzsche por ejemplo, ellos realmente están tratando de revertir el pasado, inclusive un pasado anterior a los filósofos griegos. La mayoría de los pensadores lo que están tratando es de recobrar algo del pasado porque están rechazando el cristianismo, porque esa es la época de rechazo del cristianismo. Pero al no tener mucho acceso a ese conocimiento, entonces lo que terminan haciendo es un tipo de especulación, y usualmente paran en los griegos o un poquito antes de los griegos. Y yo lo que estoy planteando aquí es que no todo es griego, y que hay muchos otros pensadores, especialmente en el este, de que no únicamente pensaron en todas estas cosas, sino que trajeron unas ideas y unos conceptos que realmente explican mucho mejor la mayoría de estas preguntas. Así que espero que el tema haya sido interesante, y entiendo que obviamente es bien difícil en un video corto pues realmente plantearlo todo, poner todo sobre la mesa de una forma muy concreta, y pues estos videos son poco a poco un proceso de elaborar y desarrollar estas ideas, como un rompecabezas se vaya poniendo en su sitio. Así que recuérdense de suscribirse al canal, denle a la campanita si quieren recibir notificaciones, denle a like al video, compartan el video y comenten en el video si quieren decir algo. Gracias por compartir conmigo. Nos vemos en la próxima.